Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Miraflores Conecta, un espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Hola Pedro, ya este es nuestro segundo programa de este año 2021. Así es, te cuento que hoy día también tenemos interesantes invitados. En el primer bloque nos va a acompañar el director del núcleo RINA y director del Instituto de Obras Civiles de la FCI-UH, el doctor Galo Valdebenito, con quien vamos a conversar sobre los proyectos de investigación que desarrolla el núcleo RINA y en particular la reciente adjudicación del proyecto de exploración arqueológica que se desarrolla en la cuarta región por encargo de Antofagasta Minerals. Mientras que en el segundo bloque, Nicolás, nos va a visitar el ingeniero acústico egresado de nuestra facultad, Roberto Flores, con quien vamos a conversar sobre el trabajo multidisciplinario que realiza en Acústica Marina, una empresa global de tecnología hidroacústica fusionada con inteligencia artificial que está liderada por mujeres y que recientemente se adjudicó el concurso Desafío Avante 2020. Para comenzar, saludamos al doctor Galo Valdebenito, director del núcleo RINA y director del Instituto de Obras Civiles de la FCI-UH. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Profesor, cuéntanos un poco, nosotros conocemos ya bastante del trabajo que realiza RINA, pero cada vez se va abriendo más a nuevas áreas y nuevas vinculaciones. Cuéntanos un poco en qué está el núcleo y bueno, para que terminemos conversando sobre lo que están realizando en el norte. Ya. A ver, estamos todos encerrados, trabajando de casa desde, desde hace un buen tiempo, como ustedes sabrán, ¿no? Y eso ha significado que todos estamos de alguna forma haciendo la mayor parte de las actividades desde con teletrabajo, ¿ya? Ahora una parte importante que hacer del núcleo es el trabajo en campo, por lo cual eso no lo hemos podido detener por razones obvias y más aún con algunos proyectos recientes que nos hemos adjudicado que nos obligan de alguna forma a mantenernos en terreno con los resguardos que tocan. Ahora, el núcleo, el centro, en estos momentos está participando en varios proyectos. Terminamos hace poco un proyecto FDNR que estábamos trabajando con colegas de la Universidad de Magallanes en Punta Dúngenes. En realidad el proyecto aún no se ha cerrado. La parte nuestra sí terminó una parte. Todavía quedan algunas cosas que estamos haciendo con los equipos de arqueología. Estamos todavía insertos en algunos proyectos vinculados al área de la geomorfología de ríos, lo cual también nos ha dado muchas satisfacciones. Y recientemente nos hemos adjudicado un proyecto muy importante con una de las empresas mineras más importantes del mundo, sin ir más lejos, y que obviamente abre una puerta muy interesante en un área de trabajo que nosotros venimos desarrollando desde ya hace unos 7 años y que nos ha permitido tener sin duda el liderazgo a nivel nacional en lo que hemos llamado ingeniería arqueológica, ¿ya? Que tiene que ver un poquito con el uso o la aplicación de la ingeniería en el ámbito de la arqueología, que es un área que es muy desconocida y que ciertamente habla un poco de la importancia del trabajo multidisciplinar. Sí. Quería saber, ustedes ya en el norte ya han realizado trabajos, creo que empezaron en febrero y marzo, ¿no? Una primera etapa. Sí, mira, a ver, les cuento un poquito. Efectivamente, ¿cómo surge esto? A ver, Antofagasta Minerals es un complejo minero cuyo foco principal es la minería del cobre, ¿no? La minería del cobre, como ustedes saben, es nuestra principal fuente de divisa en Chile, y Antofagasta Mineral es la octava empresa en este rubro más grande del mundo, ¿ya? Y justamente las necesidades de AMSA, que es Antofagasta Minerals, pasan, entre otras cosas, por explorar muchos de los sitios en los cuales ellos tienen algunos proyectos, ¿no? Y que requieren un trabajo especializado en el ámbito de la geofísica para apoyo a equipos de arqueólogos y equipos de ingenieros, ¿ya? Y ahí es donde nosotros entramos. Y esto aparece como una invitación
¿verdad? A raíz de justamente el liderazgo que tenemos nosotros un poco en Chile en estos temas, y además de que en el tiempo hemos participado en varios proyectos de investigación, en varios proyectos Fondesit, varios proyectos Fondar que son asociados a estos temas y que de alguna forma ponen en valor la ingeniería, la aplicación de la ingeniería en el ámbito de la arqueología, ¿ya? Que es un poco lo que uno ve muchas veces, a veces en los programas, en el Discovery Channel, que hacen en Perú, que han hecho en México, que ven detección y unos sistemas bien sofisticados del radar. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo. Creo que en ese sentido tenemos equipamiento absolutamente de punta. Nos adjudicamos en muy poco nos hemos adjudicado 2 proyectos Fondequip asociados a esto mismo, y esto nos ha permitido obviamente dar un salto cuántico en estos temas. Ahora, efectivamente, este proyecto que comenzó para nosotros, en realidad es un proyecto que comienza el año pasado, comenzó a mediados del año pasado, y las primeras campañas las hicimos en enero, febrero, marzo en el norte. Se focalizaron justamente en trabajar junto a un equipo grande de arqueólogos y de geógrafos y de ingenieros geomáticos para explorar en 2 sectores, principalmente en un sector que es donde está cercano a lo que es Minera Pelambre, y otro sector que está muy cercano a la zona donde se llama el Mauro, que es donde está el tranque Relave. Hay 2 proyectos grandes, muy grandes. Uno de ellos está relacionado con la mejora de las tuberías de relave, una nueva planta desalinizadora, que va a ser una de las plantas más grandes en Chile desalinizadoras, que va a aprovechar agua del mar para poder disminuir el uso que tiene de agua, que es bien crítico en el norte, y por otro lado también mejorar el conocimiento de las zonas aledañas al tranque relave del Mauro, que dicho sea de paso es el tercer tranque relave más grande del mundo y el más grande en Latinoamérica. Entonces, el rol que tiene RINA ahí es fundamental, debido a que nace una necesidad de alguna forma por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, y una sugerencia del Consejo de poder realizar exploraciones no invasivas. Y ahí es donde entramos nosotros con todos nuestros sistemas de teledetección y con todas nuestras herramientas geofísicas para el apoyo, como digo, a estos grupos de especialistas, en el cual nosotros somos un ente importante, que significó en una primera etapa realizar campañas como digo, en estos 2 sectores, y ahora vamos nuevamente al norte, pero ahora vamos a estar trabajando en lo que es el Circo Glaciar de Pelambres, arriba en la frontera con Argentina, como 4.300 metros de altura, en el sector que se llama Hualtata, a 1 kilómetro más o menos de la frontera, donde vamos a estar trabajando a partir de los últimos días de abril. Vamos a estar un par de semanas trabajando ahí en el sector de Chacay, continuando con parte de las exploraciones. Nicolás. Galo, es interesante lo que nos vas comentando un poco de la capacidad que tiene tecnológica y también del recurso humano, ¿no? Como la posibilidad de que desde la Universidad Austral de Chile y este grupo de investigadoras e investigadores se pueda estar otorgando como esta capacidad de observar lo que hay debajo de la tierra sin necesidad de excavar. De hecho, ustedes empezaron, y he estado leyendo un poco sobre el trabajo que ustedes han realizado, incluso el año pasado expusieron con un grupo súper interesante de investigadores, de historiadores, sobre lo que estaban haciendo en el Fuerte Bulnes, ¿no? Donde comenzaron esta sincronía entre historiadores, arqueólogos e ingenieros. A ver si nos puedes contar un poco qué estuvieron haciendo, cómo combinaron ingeniería y arqueología en este experimento en el Fuerte Bulnes, y cómo lo lograron hacer, cómo llegaron a decir, bueno, tengo esto, hagamos esto, tú necesitas esto. A ver, eso que tú dices es súper interesante, porque créeme, yo vengo del mundo de la ingeniería estructural, ¿ya? De la sísmica, que seguimos haciendo trabajo mucho en sísmica, pero la vida me puso por una cosa fortuita en un área con la cual ha tenido un desarrollo importantísimo, y como te digo, nos ha permitido generar un equipo de trabajo profesional y de investigadores potente en el ámbito de la arqueología. La verdad, yo jamás en la vida pensé que iba a terminar trabajando con arqueólogos, con historiadores, con geógrafos, con biólogos, con geomáticos, en el fondo un equipo realmente rico para poder
realizar trabajos cuya envergadura es bastante compleja. Siempre yo digo lo mismo. Hoy día las necesidades que tiene el mundo, que tiene la empresa, son más complejas. Y eso obliga a generar equipos interdisciplinares, multidisciplinares, porque las demandas son más exigentes y obligan en el fondo a que estos equipos estén perfectamente sincronizados. Y yo siempre digo lo mismo. El reloj marca bien la hora cada vez que los engranajes están también bien sincronizados, bien aceitados. Y en ese sentido, nunca nosotros imaginamos que íbamos... De hecho, esto nace hace varios años atrás, hace 7 años, más o menos, por una cosa súper fortuita. Nosotros habíamos adquirido por una donación de la Universidad Politécnica de Cataluña unos equipos de radar, los primeros, unos equipos antiguos que todavía usamos, que son unos trastos que nos han dado muchas satisfacciones y que jamás lo habíamos usado en arqueología, y por esas cosas de la vida, estando de vacaciones en el norte, me acuerdo que conocí un arquitecto, a Mauricio Quercia, que en esos tiempos tenía un cargo en la administración pública, y que conversando, me acuerdo, en un desayuno, me acuerdo, me pregunta qué es lo que hago, y le dijo que estábamos trabajando algunas cosas en geofísica, y ahí él me vincula con un arqueólogo de la región de Magallanes, que hoy día es un gran amigo mío, el Teco Prieto, Alfredo, y él me invita a participar en un proyecto que tenían con la DIVAM, que era la exploración estaba él empecinado hace muchos años buscando el famoso cementerio del Fuerte Bulnes. Y yo le dije en ese momento, mira, Teco, yo jamás en mi vida, Alfredo, no tengo experiencia en esto, jamás hemos usado esto, sé que se ha usado por ahí, pero no tengo idea si esto funciona, me insistió, y fuimos allá, partimos, y exploramos, y hicimos lo que había que hacer. Afortunadamente teníamos lo que siempre digo yo, se nos ocurrió empezar a buscar, primero explorar en zonas conocidas, un cementerio, que era el cementerio de los ingleses que está al frente del Fuerte Bulnes, y empezamos a ver, y le dije, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se ve un cementerio real, es lo que llamamos hoy día, hoy día ya lo tenemos como parte de nuestras metodologías, que es buscar la firma, llamamos nosotros, y tratar de reproducirlo. Y eso fue lo que hicimos. Y cuento corto, con eso descubrimos el cementerio. Entonces, eso obviamente abrió una puerta. Después seguimos trabajando, y hasta el día de hoy seguimos trabajando mucho con los colegas de la UMAC. Ahora recientemente estuvimos en el año pasado ya explorando en las playas de Punta Dúngenes, buscando los cañones de Pedro Sarmiento Gamboa, ya con otra tecnología. Y a eso se ha ido sumando obviamente nueva tecnología. Hoy día hemos incorporado sistemas de tomografía geoeléctrica, sistemas de teledetección en base a aéreo, sistemas de magnetometría con los cuales trabajamos con algunos colegas en Santiago, con lo cual obviamente que se diversifica, se va volviendo más específico, pero también ha permitido obviamente un aprendizaje, ha permitido también un nivel alto de especialización que estamos tratando de transferir, y que obviamente el paso siguiente de esto también es transmitirlo también al mundo más bien de la administración, y sobre todo al mundo privado, que es un poco la razón de ser de por qué esta vinculación fuerte con Antofagasta Mineral. ¿Qué es lo que en el fondo quiero decir con todo esto? Quiero decir en el fondo con todo esto que esto nace y que tiene una componente, yo diría las 3/4 partes de todo esto han sido investigación, pero obviamente que el paso siguiente es empezar a transferir esto de alguna forma, empezar a generar nuevos productos y empezar obviamente a extrapolarlo a un mundo que también tiene una necesidad, y eso a eso va un poco la razón de por qué también hemos puesto mucho esfuerzo en que se pueda concretar en un proyecto para nosotros sumamente relevante, el trabajar por primera vez con una minera. De hecho, la experiencia de la Austral tampoco no estamos muy ajenos al mundo de la minería, pero era un paso necesario, y que afortunadamente lo estamos concretando, no solamente con el propósito de complementar lo que ya hemos hecho en investigación, sino que además de poner en práctica lo que hemos hecho, y por sobre todo, un aspecto que siempre digo yo que es requete importante, que tiene que ver con abrir la puerta a nuestros estudiantes, a nuestra gente, ya en un proceso que ha sido largo. Hay que olvidar de que para nosotros poder entrar ahí tuvimos que hacer un proceso de acreditación larguísimo. Nuestra universidad ahora está acreditada
en el mundo de la minería, que es muy complejo, y eso obviamente genera un antes y un después. Con lo cual, siempre digo lo mismo yo, creo que es fundamental que nuestros estudiantes, ¿verdad?, nuestros investigadores también, ¿verdad?, tengan una vinculación real. La universidad profesa mucho, y de hecho es un poco como lo aterrizamos, profesa mucho el hecho de vincularnos también con el mundo productivo. Ahí es donde finalmente van a trabajar nuestros estudiantes, sin ir más lejos, sobre todo nuestros ingenieros, con lo cual creo que le damos sentido también a lo que está en los propios planes estratégicos. Así es. Galo, profesor, cuéntanos un poco qué se viene ahora. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué partes vienen del proyecto? Vienen hartas cosas. Ahora hicimos estuvimos durante varios meses justamente haciendo todos los procesos de acreditación, que son estándares internacionales que debemos ir cumpliendo para poder meternos un poco sumergirnos en este mundo que es bien distante aparentemente, por una parte. Por otro lado, que es un tema más administrativo, pero por otra parte, lo más de investigación, lo más técnico, la primera tanda de campaña. Ahora viene una nueva ronda, y en estos momentos estamos trabajando duro en lo que es el postproceso de kilómetros de información, porque eso es lo que son, muchos kilómetros de información que estamos analizando, estamos procesando. En esto están trabajando con nosotros equipos de especialistas en geomática, están trabajando grupos de arqueólogos con nosotros, ingenieros, por supuesto, geólogos. O sea, es un equipo bien interesante que va haciendo que esto de alguna forma vaya arrojando resultados. Y de hecho tenemos unos resultados muy choros, que hemos encontrado varias cosas muy interesantes. Ya tenemos algunos evidenciados, algunos hallazgos que estamos ya documentando un poco más en base a toda la información que hay arqueológica, histórica, y que hemos tenido la evidencia de que ya encontramos, hay algunas cosas relacionadas con canalizaciones que encontramos antiguas ahí, bien con unas metodologías, con unas construcciones bien interesantes, ¿verdad? Estanques, restos de viviendas que hay, que ya tenemos evidencia, pero muy probablemente viaguitas, muchas de ellas. Así es que es entretenido cuando tú vas encontrando cosas, y cuando van apareciendo cosas, y cuando todo esto que se ve ajeno, teórico, donde uno ve mucha interpretación, donde ves radiografías que nadie entiende, y cuando ya empieza a concretarse y empieza a encontrar cosas, te dan ganas de seguir, y es una cosa que se vuelve realmente apasionante. Es muy entretenido, más allá de que los terrenos son entretenidos y todo lo que va, pero más allá de eso, quiero resaltar el tema de la importancia de trabajar en estos equipos multidisciplinares. Creo que abre una puerta interesante, aparecen indiscutiblemente nuevas oportunidades. Y yo siempre digo lo mismo. La gente que me gusta a mí contagiar con ese optimismo, a veces siempre uno anda viendo oportunidades. Hay gente que primero ve puros problemas y después ve cómo lo hace. Yo veo al revés. Sí. Yo veo primero qué es lo que hago y después veo los problemas. Pero en el fondo lo que quiero decir es aprovechemos esta oportunidad. Hay un montón de oportunidades por ahí, y creo que esta es una de ellas. Hay muchas más. Y en ese sentido creo que ingeniería tiene muchísimo que decir y que hacer. Profesor, una última pregunta. Se han hecho exploraciones en el sur, se han hecho exploraciones en el norte. ¿Se ve algún trabajo a mediano o a largo plazo aquí en la zona de los ríos, los lagos? Sí, mira, acá en los ríos hemos hecho también varias cosas. Hemos estado colaborando harto con Mario Pino, ¿verdad? Hicimos algunas cosas en Pilauco, hicimos algunas cuestiones en Monteverde. También hemos colaborado en el ámbito de la pequeña minería, acá apoyando a los pequeños pirquineros que están en el sector de San José de la Mariquina, también con algunas cosas que hemos hecho ahí. Y en ese sentido, ahí yo quiero de alguna forma también agradecer el apoyo que ha habido por parte de la Seremía de Minería, que ha apoyado bastante a la universidad para poder realizar un trabajo colaborativo principalmente con la Escuela de Geología, que ha tenido ahí un rol importante, y en el cual nosotros también de alguna forma también hemos ido participando. Obviamente que el patrimonio de los ríos es enorme, hay un montón de cosas que hacer,
y por lo tanto, en el fondo, para mí un llamado también a poder continuar explorando y haciendo un poco esto. Hace muy poco estuvimos también participando de un proyecto bien interesante en el cual participa la Facultad de Ingeniería, que es el levantamiento del Vaporenco, y ahí estuvimos también nosotros como núcleo de investigación, ahí en un ámbito menos del punto de vista arqueológico, sino que más bien desde el punto de vista de la modelación. Hicimos ahí todos los modelos tridimensionales utilizando sistemas de teledetección avanzados que generaron geometría de modelos se utilizó finalmente para poder hacer todo el diseño de lo que hay por ahí, y que también cabe dentro del ámbito del patrimonio, dentro de lo que todo esto dentro de lo que es patrimonio. Hablar de patrimonio y arqueología no es lo mismo, pero son vecinos, viven uno al lado del otro, con lo cual el área de alguna forma que estamos tratando de propiciar y empujar es el tema del patrimonio, y acá en la región de los ríos obviamente hay hartas cosas que hacer todavía. Hemos hecho algunas cosas, me gustaría que fuera más, ¿ya? En ese sentido creo que hemos tenido un inserto un poco más grande tal vez en otras regiones, en Magallanes, en Puerto Montt, sobre todo en el norte, también bastante en la región de O'Higgins, con los proyectos que llevamos con Rafa Labarca ahí en los fondos que llevamos ahí en la laguna Tahuatahua, pero obviamente que acá en los ríos hay un potencial enorme también. ¿Nico? No sé cuánto tiempo nos queda, Pedro, pero yo simplemente estaba buscando algún tipo de imagen que pudiese como quizás explicar cómo es el trabajo en terreno, ¿no? Cómo se explora, es con qué tipo de máquinas, es mediante una metodología satelital. A ver si nos podemos quedar con una imagen de cuál es el trabajo que realizan y cuál es este tipo de tecnología. A ver, les voy a buscar, a ver si voy a tratar, no sé si se puede, a ver, denme un segundito, si se puede compartir, un segundo. Claro, ¿sí? son exploraciones que se van realizando con un aparato que se va pasando por por un lugar. Sí. Son varias cosas. A ver, voy a, no sé si, aquí tengo. No sé si se puede... Compartir pantalla, ¿no? ¿No? ¿Sí? Que estamos en la radio. Ya, vale. No te preocupes. Entonces, no, sí sé que estamos en la radio, pero a veces... Sí, mira, efectivamente, lo que nosotros hacemos, utilizamos varias cosas. Utilizamos apoyo satelital, de hecho, generamos, cuando son áreas muy vastas, como ahora fue, por ejemplo, el sector del Mauro, que es un tranque enorme, que es un lago entero, o como un lago, que no es un lago en realidad eso. Nos apoyamos en imágenes satelitales, ¿ya? Estas imágenes satelitales nosotros las vamos orientando, las georreferenciamos, ¿verdad? Y cuando son áreas más pequeñas, estos ortomosaicos, estas imágenes satelitales, ¿verdad? Las generamos nosotros mismos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos esto? Con unos drones, ¿verdad? Que tienen unas cámaras especiales, ¿verdad? Cuando me refiero a especiales son cámaras de alta resolución, ¿verdad? Que nos permiten generar un mapeo del suelo, ¿ya? Y a través de lo que se llama modelos digitales generamos, ¿verdad?, una imagen tridimensional, ¿ya? Esa imagen tridimensional nosotros vamos filtrándola, quitándole lo que no nos sirve para quedarnos con lo más relevante, y ahí van apareciendo los primeros rasgos, ¿ya? En paralelo, muchas veces nosotros utilizamos, ¿verdad?, sistemas láser. Esto se llama sistemas de escáner láser, como lo que hicimos ahora con el Vaporenco, por cierto, en Chohuanco. Y esos sistemas de escáner láser lo que nos generan son nubes de punto, pero a mucho mayor detalle, ¿ya? Cuando queremos resaltar un área en particular. Esos sistemas tienen un alcance más limitado, entre comillas, porque la verdad que son de alto alcance, de 2000 y tantos metros, para generar lo que se llaman nubes de punto. Eso ya es tener una imagen 3D. Con eso nosotros tenemos una cobertura de lo que es de la superficie. Pero, ¿verdad? No, si bien es cierto, hay un apoyo importante y es súper relevante lo que tú ves en superficie, porque a veces uno cree que está todo abajo y no. A veces claro, tú filtrando tienes rasgos y tienes alineaciones, ¿verdad?, superficiales. Hay que recordar que normalmente la naturaleza en general rara vez construye cosas en línea recta, con lo cual a veces, o con una geometría muy definida, con lo cual nos va dando indicio muchas veces la evidencia superficial de que puedan haber también cosas debajo.
una vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, ese mapeo, que lo hacemos a través de imagen satelital, ¿verdad?, o de ortomosaico y lo que llamamos modelos digitales del terreno, que va a una resolución muchísimo más alta, ¿ya?, y el apoyo láser, nos vamos abajo. Y para abajo, en el subsuelo, utilizamos sistemas de radar. Y los sistemas de radar básicamente son sistemas que emiten, es inyectar energía en el suelo. Y esa energía que nosotros inyectamos se va reflejando, rebota, cada vez que tenemos contrastes de impedancia. Le llamamos nosotros cambio en las propiedades dieléctricas del medio. ¿Ya? Eso, en base a eso se produce esa reflexión. Y en el fondo con esto, este caso del radar, vamos generando una verdadera tomografía, es como una radiografía, ¿ya?, bidimensional. ¿Ya? Cuando vamos generando esa radiografía van apareciendo una serie de anomalías. ¿Qué significan anomalías? Evidencia de cambio estratigráfico, singularidades, que pueden ser desde una roca, un hueso, ¿verdad?, o un objeto enterrado, basura, y también patrones que van asociados a suelos removidos, que normalmente a veces uno siempre sospecha eso de enterramientos, por ejemplo, entierros, y cosas de ese tipo, ¿ya? Con ello, con esto que se llama radar, a veces nosotros lo complementamos con otras técnicas, también de exploración geofísica, como el método de prospección basado en tomografía geoeléctrica, que es un método también electromagnético comparable, pero que tiene un ámbito de aplicación un poquito distinto y que lo usamos principalmente para caracterizar, por ejemplo, suelos principalmente, suelos contaminados, o alteraciones que puedan ser de origen antrópico, ¿verdad? Y que nos permite generar también una tomografía, pero no desde el punto de vista del cambio en las propiedades eléctricas, sino que se basa en el cambio de resistividad, un poquito diferente, son complementarios. Un poco más lento ese método, pero también se utiliza bastante en el ámbito de la exploración patrimonial y arqueología. Claro, cuando vamos encontrando cosas, muchas veces, como lo hicimos ahora en el norte, vamos a veces viendo cosas inmediatamente que nos llaman la atención y a veces van apareciendo algunas alineaciones cuando uno va haciendo perfil. Entonces en terreno normalmente uno tiene que ser bien sistemático. Primero tenemos que tener el apoyo aéreo. Una vez que tenemos la claridad, el apoyo aéreo, ¿verdad?, georreferenciado, los DEMS, nos vamos abajo y ahí planeamos la campaña de campo y lo que hacemos en fondo son una serie de perfiles, una especie de operación rastrillo donde vamos viendo qué es lo que hay para abajo. Y cuando vamos encontrando alineaciones, acotamos más el área, ¿no es cierto? Tenemos varias antenas. Varias antenas significa, en el fondo, equipos con distinta resolución, con distinta capacidad de penetración también, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que estamos buscando. No es lo mismo buscar una cosa grande que esté a 10 metros o a 20 metros que algo chiquitito que está a 1 metro. Se utilizan antenas distintas. Entonces, es muy handmade. Y cuando vamos viendo algunas alineaciones, empezamos a hacer un grillado para generar lo que se llama un modelo 3D, ¿ya? No siempre es necesario, es bastante más trabajoso, sin embargo, muchas veces es necesario, ¿verdad?, encerrar esto y generar un mapa, una caracterización del subsuelo tridimensional. Y para eso se hace una grilla mucho más tupida en 2 direcciones, con lo cual después nosotros, ¿verdad?, lo postprocesamos y generamos, ¿verdad?, un 3D, y ahí generalmente sí aparecen cosas, sobre todo cuando son restos estructurales, puede tener la morfología de lo que hay abajo. Como lo que ve a veces uno en los programas de televisión, de lo que se hace en México, es lo mismo, no es ni más ni menos. Hay que decir, Galo, que previo a esta tecnología probablemente lo que se hacían eran pozos de forma aleatoria probablemente, y si se encontraba algo, se encontraba, y si no se encontraba en esos pozos, quedaba ahí probablemente. Efectivamente. Es el aporte, ¿no? Como en relación a ese contraste, a las técnicas anteriores. Efectivamente, de hecho se sigue haciendo. El tema está en que cuando tú buscas con equipos de radar o con sistemas de teledetección o con todos estos métodos, aparece de todo, o sea, desde basura hasta restos de algunos hallazgos, algunas cosas, pero también algunas cosas que uno va descartando. Ahí un poco la experiencia de haber hecho esto antes, para ir descartando lo que llamamos falsos positivos, para quedarnos con los candidatos, ¿ya? Y ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Recomendamos arqueología ya. Arqueología, los principales candidatos son esto y esto. Lo otro olvidémonos porque la probabilidad es muy baja, ¿ya?
y ahí uno focaliza entonces su búsqueda. Con lo cual, en el fondo, si bien es cierto, y yo siempre digo lo mismo, esto no reemplaza en ningún caso al arqueólogo, muy por el contrario, claro, sino que lo que hace es, de alguna forma, optimizar tiempo, optimizar recursos y focalizar la búsqueda y concentrarla en donde uno tiene un poco más, podría tener un poco más de probabilidad de éxito. En el fondo, lo que hacemos es tratar de disminuir la incertidumbre, y por lo tanto se vuelve obviamente un método complementario que en ningún caso reemplaza muy por lejos el trabajo como arqueólogo, pero sí acelera bastante, apoya mucho y sin lugar a dudas que nos permite ir de alguna forma cubriendo áreas que antes obviamente imposible con sondaje o con pozos hacer una exploración a gran escala, con lo cual la única posibilidad es que vayamos apoyándonos con estos métodos no invasivos que son mucho más rápidos, además que son limpios, no alteran nada, no molestamos a nadie, no metemos boche, con lo cual es bastante inocuo en ese sentido. Uh-huh. Así es que creo que es una excelente herramienta y nos ha permitido de alguna forma ir conociendo un poco mejor lo que hay bajo nuestros pies. Perfecto. Interesante tema sin duda, y lo aprovechamos de dejar invitado para que nos venga a contar los avances que vaya teniendo en estos próximos meses de trabajo. Queremos agradecer la visita del profesor Dr. Galo Valdebenito, director del Núcleo RINA y director del Instituto de Obras Civiles de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UH. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Galo. chicos. Un abrazo, cuídense, quédense en casa. Éxito, gracias. Éxito. Gracias a usted. Nico, ¿tenemos una pausa musical? Sí, cuéntame, ¿qué tema viene? Camilo Eque, Los Mismos. Del último disco de Camilo Eque, que es Purificar. Yo me fui para muy lejos. Yo me fui para volverme. Yo me fui con voz de pena. Tú me quedaste mirando. Qué bueno encontrarnos. En la misma casa. Qué suerte pillarnos. Un poco más grandes, un poco más viejos y en fin los mismos de antes. ¿Cómo hablar de lo que fuimos? Si el pecho se me enreda
ojos y en fin, los mismos de antes, los mismos de antes. Este segundo bloque de Miraflores Conecta, un espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Saludamos a nuestro siguiente invitado, el ingeniero acústico egresado de nuestra facultad, Roberto Flores, con quien conversaremos sobre el trabajo multidisciplinario que realiza en Acústica Marina, empresa global de tecnología hidroacústica fusionada con inteligencia artificial, liderada por mujeres y que recientemente se adjudicó el concurso Desafío Avante 2020. Hola Roberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper. Te quería comentar, quería en primer lugar que te pudieses presentar. Tú eres egresado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Cuéntanos un poco cómo ha sido participar de este proyecto Acústica Marina y también haber ganado este desafío Avante 2020 que salió hace 2 días en el Diario Austral también. Bueno, sí, mi nombre es Roberto Flores, soy ingeniero acústico egresado de la Facultad Roberto, de perdón, Ingeniería. se escucha un ruido. ¿Hay interferencia, Roberto? ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, mucho mejor. Perfecto. Ya, perfecto. No, era el revés, los audífonos estaban fallando. Ya. Aparte hice clases en el Instituto de Acústica por como 10 años más o menos. Y bueno, con Acústica Marina comenzamos el trabajo el año 2019 con Marcela Ruiz. Y de ahí hemos estado avanzando y empezamos el desafío Avante aproximadamente en noviembre del año pasado y en enero ya empezó el trabajo como más fuerte. A mí me gusta hablar ahí en el equipo igual de trabajo de un trabajo transdisciplinario. No sé si un poco están acostumbrados a la palabra o entienden bien las diferencias, pero creo que hace años me gusta más hablar del trabajo transdisciplinario. O sea, en el fondo, para mí es no poner nada sobre otra cosa. O sea, siempre todo varía, cada proyecto, cada trabajo. Entonces, decir, no hay algo más importante que otra cosa, ¿ya? Y bueno, el trabajo ahí en equipo es fundamental. O sea, hay ingenieros informáticos, hay matemáticos, biomédicos, biólogo marino, bióloga marina, la Marce. Hay abogados, está la gente que trabaja en red, etcétera. O sea, es un equipo bastante grande. Y claro, o sea, el fin ahí es uno, no es que no es solo una cosa muy puntual. Entonces, es fundamental ahí el estar coordinado el equipo de trabajo completamente y entender que todo tiene que funcionar nomás. O sea, nada funciona si es que alguna de las partes no hace lo que tiene asignado, etcétera, o el hardware, que es principalmente lo mío, por ejemplo, no estuviera funcionando, ¿cierto? No podríamos lograr el trabajo. Roberto, Pedro, perdón. No, solo quería remitirte atrás de Acústica Marina, en el sentido de que si bien eres egresado de acústica, has realizado ya trabajos dentro de lo que normalmente conocemos el área de acústica. Tengo entendido que eres socio de Absentia.
Entonces, ¿cómo de un trabajo tradicional en tu área te das este giro y te encuentras con un grupo transdisciplinario, con un grupo liderado por mujeres? ¿Cómo fue esa experiencia, digamos? Ya, mira, principalmente, a ver, claro, en Absentia, por decirlo así, hacemos un trabajo más tradicional que viene a ser la acústica arquitectónica, el control de ruido y los estudios de impacto ambiental. Ya, eso yo creo que es mucho más común. Sin embargo, es ahí un poco en donde partimos este trabajo que tiene que ver con la fabricación. Yo creo que si fuera por irnos a la base de todo es la fabricación de las cosas, ¿ya? Es decir, existen necesidades que no están cubiertas y muchas de esas necesidades pasan porque no tenemos el hardware, por decirlo así, para poder hacerlo. En ese sentido, desde el 2005 vengo desarrollando hardware, principalmente instrumentación acústica, y en Absentia tuvimos, lamentablemente, se nos quemó una fábrica de paneles acústicos, en donde nos dedicamos a la fabricación de los paneles para acondicionamiento acústico. Entonces ya partimos, por decirlo así, Acústica Marina, con bastante experiencia de lo que es el trabajo de construir y fabricar hardware, ¿ya? Y yo creo que esa es una de las fortalezas que en el fondo podemos tener, que nosotros no estamos enfocados en una de las cosas solamente que se pueden hacer con hidroacústica, sino que en el fondo es poder tener herramientas para poder resolver una cantidad de problemáticas gigantescas que hay en el tema oceánico principalmente. Roberto, para comentar un poco a quienes nos están escuchando, ustedes ganaron un concurso que se llama Desafío Avante, que es generado por la Armada, y lograron alcanzar, ganaron por sobre otros 38 proyectos, y en este proyecto ustedes buscaban dar soluciones a algunos problemas a partir de inteligencia artificial y también aplicación de tecnología para problemas particulares que tiene la Armada. En este contexto, ustedes desarrollaron un sistema de detección que plantea o funciona con sensores, con hidrófonos, los que están en el agua, los que permitirían entonces generar, digamos, como un mapa sonoro, digamos, como de el mar, que les permitiría entonces procesar esos eventos sonoros con inteligencia artificial. Y de esa forma, por ejemplo, detectar barcos de pesca ilegal, en lugares donde no podría llegar la Armada, no detectaría, estaría fuera de su alcance o de su visión. Sería bueno quizás que nos pudieses comentar probablemente cómo llegan a tener una solución que le hace sentido a la Armada, cómo buscan una solución de este tipo, de carácter transdisciplinario, ¿cierto? Y digo, si se sienten satisfechos con el resultado, si pretenden también seguir desarrollando por esta arista, ¿qué les genera también haber logrado esta adjudicación, digamos? Perfecto, mira, voy a partir con la frase de la directora de Acústica Marina. El sonido nos permite ver sin ver, ¿ya? Probablemente, ¿cierto? Si es que ustedes cierran los ojos y les habla a alguien o escuchan un vehículo o escuchan un pájaro, ¿cierto? Van a saber lo que es, porque tenemos memoria, ¿cierto? Tenemos memoria auditiva que nos permite recordar muchas cosas aparte de poder localizar, etc. En el agua tenemos una ventaja acústica que está poco aprovechada. Y esa ventaja es que la velocidad del sonido es mucho mayor en el agua, ¿ya? Por lo menos 4 veces más que en el aire. Esto se traduce en el fondo en que el sonido primeramente viaja a mayores distancias, ¿ya? Estamos hablando de que viaja más de decenas de kilómetros fácilmente, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo se basa principalmente en la utilización de hidrófonos y
Sumado esto, ¿cierto?, a inteligencia artificial, que es la que es capaz de, o nosotros somos capaces de enseñarle, mejor dicho, ¿cierto?, a reconocer ciertos patrones, ciertos tipos de sonido. Hay la forma más clásica de esto es que se habla de firma acústica o huella acústica, ¿ya? Y esto la genera todo tipo de sonido, pero en el mar o en los cuerpos de agua tenemos, claro, esta ventaja de que viaja más distancia y hay menos sonidos, o sea, hay sonidos biológicos, geológicos y antropogénicos, pero en comparación a los sonidos que tenemos en el aire, son relativamente menores. Entonces, estas dos cosas sumadas nos permiten pensar, plantear y desarrollar, y en este caso ganar, proponiendo un sistema en el fondo de monitoreo, control y vigilancia hidroacústico. ¿Ya? Si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué alcance tiene este mapa sonoro que ustedes desarrollaron? Mira, eso principalmente depende de los hidrófonos. Por ejemplo, en este minuto con los que estamos trabajando, obtuvimos un rango perfecto de identificación y cobertura de un radio de 3 kilómetros. ¿Ya? Pero probamos en esta primera etapa también con otros hidrófonos y alcanzaban un radio de 6 kilómetros. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si tiene un radio, imagínate, de 6 kilómetros, quiere decir que nosotros los podíamos distanciar 12 kilómetros o 10 kilómetros, ¿cierto? Y íbamos sumando, ¿ya? Claro. Se puede pensar, ¿cierto?, en tener grandes parcelas de agua cubierta con una cantidad, digámoslo, razonable de equipamiento. Perfecto. Uh-huh. El nivel de sensibilidad, porque estaba revisando que, por ejemplo, puede identificar incluso el desembarco o una lancha andando, ¿cuál es el nivel de sensibilidad que va a detectar el hidrófono? Mira, la sensibilidad en el fondo justamente es algo que estamos manejando. ¿Por qué? Porque esos son los problemas al final prácticos que se tiene. Pero el objetivo es que podamos trabajar en el rango de las centenas de metros, ¿ya? O sea, poder captar lo que esté pasando perfecto a centenas de metros, como a las decenas que estoy hablando de kilómetros. Y para eso, en el fondo, es lo que hemos desarrollado bastante en hardware y en software, ¿ya? Poder tener sistemas que tengan sensibilidad para lo que está pasando cerca y para lo que está pasando lejos. O sea, por ejemplo, en ese sentido, grabamos también buzos, etcétera. O sea, es bastante sensible, se puede decir. Sí, me imagino que deben tener esos registros tanto de personas como de buzos, de barcos, de embarcaciones, qué sé yo, como para tener una referencia e incorporarlas dentro de este... ¿Pues están ocupando Machine Learning o algo así? Exactamente, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Claro, o sea, bueno, si tuviéramos que, creo, comentar una palabra que hoy en día a lo mejor no es muy conocida, pero se va a hacer cada vez más conocida, son los datasets. Esa es la base, en el fondo, de todo trabajo de este tipo, es hacer buenos datasets. Entonces ahí es donde vuelvo otra vez al tema del trabajo en equipo. El diseñar todo en un sistema hardware, software que funcione bien y que sea trazable y comparable, ¿ya? Ese es, por decirlo así, eso es lo que nos permite poder pensar y poder haberlo desarrollado en el corto tiempo que fue Avante, tener un prototipo ya funcionando, instalado 24/7 y que esté haciendo para lo que fue pensado. Así es. Roberto, tengo entendido que el premio fue $50.000 que van a utilizar para generar este producto mínimo viable, ¿cierto?
Nosotros ¿No? ya desarrollamos el producto mínimo viable. Lo que tenemos que hacer ahora justamente es ya desarrollar ya no un prototipo, o sea, desarrollarlo ya de forma lo más comercial que se pueda. Ujú. ¿Nico? Sí, mira, aquí lo que estaba leyendo también tiene que ver un poco con las proyecciones digamos, como del proyecto, ¿no? Como ustedes ahora se encuentran ejecutando un fondo que es Súmate a Innovar de Corfo, de Fomento de los Ríos, para Sí, generar un proyecto de sistema de detección temprana de pesca ilegal, que sería básicamente parte de este interés que tienen organizaciones nacionales e internacionales para mejorar los niveles de conservación marina. Va claro. por ahí efectivamente el proyecto. ¿Hay otras cosas que ustedes están pensando? Sí, sí. O sea, yo creo que la pesca ilegal fue es uno de los problemas mayores en el mundo. Eh, Genera muchas pérdidas. En este caso, aquí es fácil entenderlo en las salmoneras, pero no solo afecta a las salmoneras, sino que pesca ilegal igual son las grandes embarcaciones que tiran redes donde no deben, etcétera. O sea, la pesca ilegal es una problemática bastante grande. En las zonas de manejo, en los cultivos, yo creo que muchos de los que están ligados a la costa siempre han escuchado que roban locos, que roban ciertos centros de cultivo, de manejo, etcétera. Entonces, en el fondo, esa es un foco bastante importante. O sea, la pesca ilegal para nosotros es una problemática que estamos enfocados en poder desarrollar soluciones que sean prácticas y que en realidad no podemos hablar solamente de que vamos a resolver nosotros un problema por sí mismo, sino que esto se suma a las cosas que ya existen, cámaras térmicas, radares, etcétera. O Claro. sea, no es una solución sola por sí misma. Pero claro, tiene ventajas, ¿cierto? Obviamente, y esas son las que queremos aprovechar. Sin duda. Sí, Roberto, para finalizar, ¿cómo ves tú el trabajo de la ingeniería acústica o cómo podemos invitar a los futuros ingenieros, a estudiantes actuales, como a desarrollar o explorar nuevas áreas que no sean tan tradicionales, digamos? Eh, Mira, yo creo que hace muchos años se viene hablando, por ejemplo, de lo que es innovación, ¿cierto? Tecnología, Mm. pero creo que eso no tiene una línea de trabajo real, ni en Chile ni afuera tampoco. O sea, son las empresas principalmente las que se dedican a hacer innovación productiva, ¿ya? La ingeniería acústica tenemos, creo, es un área relativamente nueva, o sea, como ciencia por sí misma. Yo creo que se desarrolló el siglo pasado recién. Entonces, la tecnología que nosotros ocupamos, bueno, como otras tecnologías obviamente, Ujú. se están desarrollando demasiado rápido. O sea, eh, el poder hacer procesamiento digital de señales, nosotros tenemos que pensar que es algo que nace o que se hace común, ¿cierto?, con los computadores. Eh, pero, ¿cierto? Hoy en día ya podemos analizar las señales acústicas, que las señales acústicas igualmente son muchas más que las que nosotros percibimos por el oído. Tenemos el infrasonido, el sonido, el ultrasonido. Eh, las herramientas que nosotros podemos hoy en día mezclar, o sea, hacer integración tecnológica, el software que existe, o sea, mucho software, cierto, librerías para programar de código abierto, creo que han generado un cambio que es este, o sea, hoy en día creo que hay muchos más proyectos, es exponencial la cantidad de cosas que se están haciendo, sobre todo en estos ámbitos en la última década. O sea, hace 15 años atrás, creo que hablar de esto era hablar de cosas que se podrían hacer. En Ujú. cambio, cambió mucho en los últimos 5 años
en que son cosas que se están haciendo, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora, por decirlo así, no es algo que se enseñe en la universidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cosas que en realidad salieron hace poco, o sea, por ejemplo, no sé, nosotros trabajamos con Raspberry, que tienen alrededor de 8 años en el mercado, y así miles de otros equipos y componentes que son relativamente nuevos. Eh, entonces, yo creo que ahí el llamado, ¿cierto?, es a buscar. Si hoy día, no sé, siempre hago o pienso cuando uno era más chico, ¿cierto?, sin una biblioteca casi no se podía aprender. Claro. Oye, ya, es muy extraño pensar en que uno vaya a la biblioteca, o sea, prácticamente todo lo que se hace, ¿cierto?, gran parte uno lo googlea, o sea, lo busca en papers, en libros, y está todo de forma digital. Entonces ahí el trabajo, obviamente, por ejemplo, se vuelve fundamental aquí, obviamente la parte académica también, en cuanto, por ejemplo, a las capacidades que tienen, o sea, lo que el Instituto acá de Acústica tiene como equipamiento, como hardware, las cámaras reverberantes, anecoicas, son las que también permiten todo este avance, ¿ya? Ujú. Eh, entonces ahí siento que, claro, que el trabajo y el colaborativo también con la universidad creo que siempre ha dado frutos, ¿ya? Eh, yo creo que lo que hay que hacer justamente es ver necesidades, buscar necesidades, ¿cierto? Y ver en realidad cómo las podemos solventar. Pero claro, el problema es que ahí hay que estar postulando a proyectos, etcétera. O sea, aquí no hay gente buscando para invertir en ingeniería acústica probablemente, yo creo que eso es a nivel mundial. Y tampoco hay una política a nivel nacional. Exacto, Claro. pero la ventaja es que es muy transversal, o sea, hay ingenieros acústicos trabajando en todo tipo de actividades y ahí yo creo que somos pocos, obviamente, pero creo que si me preguntan a mí, la mayoría de los que yo conozco, o sea, se desarrolla bien y muchos también se dedican a la investigación y a la producción. Eh, pero claro, o sea, al no haber políticas, al final depende del interés de cada persona nomás. Al no haber políticas claras ni incentivos, al final va a depender, ¿cierto?, del interés de las personas que quieran desarrollar. Sí, por ahí no es casi por la vorágine y el ritmo que tiene a veces el desarrollo de tecnologías, aplicaciones, ¿no? Como lo que tú decías, hace 10 años se estaba poniendo la base de la educación en las bibliotecas y hoy es como está en un computador. Probablemente lo que sí se puede educar es como la flexibilidad y la educación de los profesionales, ¿no? Como la capacidad de ser transdisciplinario, de tener relaciones horizontales para poder producir soluciones. Eso es un poco lo que, por lo menos, entiendo que es como la nueva formación va por ahí también, ¿no? Como educar estas aperturas a otras profesiones, a otras disciplinas y también a crear nuevas soluciones con lo que existe. Entonces, por ahí está bueno el ejemplo de lo que ustedes han desarrollado como este proyecto y también lo que hablábamos con Galo Valdebenito, que también nos hablaba similar, desde la dupla que hace ingeniería con arqueología y que nació en una conversación, no fue planificado. Entonces van generándose precisamente esas redes y esas transdisciplinas a partir de tener esa capacidad. Me quedo al menos con eso. Claro, bueno, ahí obviamente lo escuchaba y existe la arqueoacústica, ¿ya? Claro. La primera parte donde han hecho más estudios en Chavín de Huantar, en Perú. Pero sí, o sea, obviamente hay muchas disciplinas. Yo creo que ahí sí lo que ha fallado el sistema tradicional de educación es un poco a ir cerrándose, o sea... por ejemplo, un alumno que entra en una carrera, ¿cierto? Prácticamente se cierra a esa facultad o a esa carrera
no está abierto para que puedan tomar ramos de otras carreras, no hay una real interdisciplinaridad desde la base de la educación, ¿ya? Yo creo que ahí falta avanzar en eso, en que desde que se entre al sistema educativo en realidad, se enseñe y se prepare, ¿cierto?, para este tipo de trabajo. O sea, y aquí, por ejemplo, claro, en la universidad cuando trabajábamos mucho, ¿cierto?, con arquitectura, con alumnos de arquitectura, con alumnos de acústica. Es fundamental porque se mezclan desde cuando están estudiando, o sea, desde que tienen que entender, ¿cierto?, que un proyecto de acústica arquitectónica no lo desarrolla completamente el ingeniero acústico, ¿ya? Porque no sabe de construcción, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que enseñarse, o sea, tenemos que acostumbrarnos nosotros a que lo que hacemos nosotros no es lo más importante, obviamente, que es una componente de muchas otras cosas, y aprender también de las otras actividades, po. Y ahí es donde uno va encontrando también aplicaciones. O sea, cuando va conversando, por ejemplo, es cuando se va compartiendo, cuando se van comentando los avances, es cuando se pueden ir implementando nuevas soluciones, innovaciones, etcétera. Queremos agradecer la visita del ingeniero acústico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH, Roberto Flores, quien nos vino a entregar detalles de su experiencia de trabajo en acústica marina, una empresa que se adjudicó recientemente el concurso de innovación tecnológica Desafío Avante 2020. Muchas gracias, Roberto, y bueno, te invitamos a que mantengamos el contacto y nos cuentes cómo se va desarrollando la segunda parte de este interesante proyecto. Perfecto, pues muchas gracias. Quiero mandarle un saludo obviamente a todo el equipo de trabajo liderado por Marcela. Muy importante la labor que hace porque aparte tiene un fuerte enfoque en la divulgación científica. Creo que eso es algo que también está al debe en nuestro trabajo principalmente, ¿ya? Así que muchas gracias a ustedes igual, pues. Que estés bien. Gracias. Ya. Bien. Chao. Continuamos con Miraflores Conecta, un espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Ahora pasamos a revisar algunas de las actividades que vienen para los próximos días en nuestra facultad. Comunicamos que, dada la situación de gravedad de nuestro egresado 2009 de Ingeniería en Construcción, Harry Castro Silva, se necesitan urgentes dadores de sangre de los grupos O positivo y negativo en Valdivia y Santiago. Harry Castro tiene recientemente diagnosticado con hantavirus, se encuentra hospitalizado en Santiago, sin embargo también se está recibiendo donaciones en Valdivia. Los y las interesadas en donar deben tomar contacto con el banco de sangre de la clínica alemana, ubicado en Bauchef 765, de lunes a viernes de 10 a 6, o llamar al teléfono 6322-46257. Solicitamos a quienes por diversos motivos no pueden donar, colaboren con la difusión de esta importante información. Nicolás, te cuento que la Oficina de Emprendimiento del Centro 14K de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH invita a un Instagram Live este próximo viernes 16 de abril a las 12 horas para resolver dudas sobre cómo formular tu proyecto para Semilla Inicia de Fomento de los Ríos. Durante la transmisión se celebrará además el Día Mundial del Emprendimiento y se van a responder preguntas relacionadas y también vas a poder conocer sobre los recursos y servicios que ofrece el Centro 14K de la FCI UH. Para mayor información y conectarse en el Instagram @centro14K. Invitamos a estudiantes de entre 5 a 18 años a participar del concurso escolar Año Internacional del Sonido Chile 2020, organizado por Acústica UH y la Sociedad Chilena de Acústica. Existen 2 categorías en concurso. De 5 a 12 años podrán participar quienes envíen fotos de dibujos, collage y otras creaciones hechas a mano motivadas por el mundo del sonido, mientras que para la categoría de 13 a 18 años deberán escuchar una canción que se está componiendo con aportes a nivel mundial y aportar una estrofa en español o inglés. El plazo para postular se extiende hasta el 30 de abril de 2021, por lo que la invitación es a participar por interesantes premios. Más información puedes encontrar en ingeniería.uach.cl o en acústicauach.cl.
Les invitamos a mantenerse informados de nuestro acontecer de las actividades de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH por nuestro Facebook, Instagram y Twitter, o visitar nuestra web ingeniería.uach.cl. Nicolás, te cuento, llegamos al final de Miraflores Conecta, un espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos desde ya a la Radio Universidad Austral de Chile, el 90.1 FM, el apoyo en la difusión de este espacio. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por su atención. Miraflores Conecta regresa el próximo miércoles en Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades.